nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confía los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a este camino de fe, de gracia y de bendición. El tema que vamos a tratar hoy se titula El Espíritu Santo, el gran desconocido. Todos sabemos que uno de nuestros dogmas de fe precisamente es que creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Esa verdad que está implícita en las Sagradas Escrituras es un dogma de fe para nosotros. Pero en nuestra experiencia de fe suele ocurrir que a veces nosotros hemos escuchado hablar mucho del Padre precisamente por la misma oración que Jesús nos enseñó, cuando Él a los discípulos les invita a llamar a Dios Padre. O tal vez nos hemos quedado precisamente por la celebración del Tríduo Pascual, esa celebración solemne de la liturgia de nuestra iglesia, nos hemos quedado en la persona de Jesucristo. Y a veces hemos olvidado lo que significa tener la experiencia, la relación con la tercera persona de la Trinidad Santísima, que es el Espíritu de Dios. Y es que precisamente el Padre, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor, nuestro Padre del cielo, al ver que nosotros como seres humanos no somos capaces de cumplir con la ley, Él envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él, a través de la enseñanza, a través de la palabra que se hace carne, a través de su vida, de su entrega, de sus méritos, de su dolorosa pasión, de su resurrección y ascensión al cielo y sentado a la diestra del Padre, consiga para cada uno de nosotros el cumplimiento de esa promesa, para que Dios, por la acción del Espíritu Santo, siempre more en nosotros, siempre esté en nosotros y con nosotros. La venida del Señor a la tierra precisamente es para que se cumpla ese precepto que nos dice la Sagrada Escritura en San Juan en el capítulo 10, en el verso 10. Y nos dice allí, tendrán vida y vida en abundancia. Y esa vida precisamente nos es comunicada por la acción del Espíritu Santo. Por eso San Pablo nos revela lo siguiente en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿y quién es el Espíritu Santo? Algunos le han llamado el gran desconocido. Y en una de las homilías de San Juan Pablo II leemos lo siguiente. Se ha dicho en forma bella y profunda que nuestro Dios en su misterio más íntimo no es soledad, sino una familia que lleva en sí misma paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Esa expresión de San Juan Pablo II
que es bastante interesante cuando nos dice Dios no es soledad. Insistimos en eso. ¿Y por qué no es soledad? Porque es amor, y para amar tiene que haber alguien que ama, el amado y el amor entre ambos, es decir, Padre Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es un único Dios cuya unidad es el amor infinito, una unidad mucho más fuerte que toda la fuerza humana, un amor que es infinito, un amor que le pertenece, un misterio grande que nuestra limitada razón no comprenderá jamás aquí en la tierra, pero que es revelado precisamente por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es una promesa que se cumple. Vamos a revisar entonces en la Sagrada Escritura. Ya en el Antiguo Testamento se nos hablaba de esa gran promesa de la venida del Espíritu Santo, porque el ser humano tiene un corazón duro, porque el ser humano tiene poca capacidad para abrirse a la experiencia de Dios, tiene poca capacidad para amar, tiene poca capacidad para, con determinación, producir, realizar cambios firmes en su vida. Y es precisamente con ese fin, para ayudar en esa fragilidad del ser humano, que Dios establece esa alianza desde antiguo con el pueblo elegido. Y eso lo podemos confrontar en Jeremías en el capítulo 31, donde el Señor dice que infundirá en nosotros un espíritu nuevo, que arrancará de nosotros ese corazón de carne. Pero también lo podemos encontrar allí en Ezequiel en el capítulo 36, en el verso 26 y 27. Dice así: os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fijémonos cómo a través del profeta el Señor nos está avisando, digámoslo de esa manera, nos está diciendo que Él cumple esa promesa, que Él por la acción del Espíritu Santo va a arrancar de nosotros ese corazón insensible, ese corazón endurecido, ese corazón árido, ese corazón de piedra, y nos va a regalar por la acción del Espíritu Santo, donde Él mismo lo llama, infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Por esa misma acción del Espíritu nuevo, del Espíritu Santo, infundirá en nosotros o nos dará un corazón de carne, un corazón sensible a las manifestaciones de Dios, un corazón dócil a las manifestaciones de Dios, un corazón que anhele la voluntad de Dios, y que por esa acción del Espíritu Santo nos hará caminar según sus preceptos, que son lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. También encontramos en el Nuevo Testamento, en San Juan en el capítulo 14, en el verso 16, en la última cena, cuando Jesús también hace esa promesa. Dice así, repito, San Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro abogado, el Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y añade también en San Juan 16, en el verso 7, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras parecen paradójicas. La experiencia de los discípulos, incluso en el relato de la Sagrada Escritura, nos muestra cómo ellos recibieron con asombro esa expresión de Jesús. Sintieron temor, pero Él les explica y Él les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Es paradójico pensar que aquel que nos ha mostrado el reino de los cielos, aquel que nos ha mostrado los milagros, aquel que nos ha mostrado el rostro del Padre, ahora viene a decir que es conveniente que se vaya. Pero era necesario que así fuera, porque el mismo Jesús se lo dice a los discípulos. Es necesario para que venga la promesa, para que venga el Paráclito. Y por eso vemos como en el Calvario, San Juan en el capítulo 19, en el verso 30, a través de esa expresión, nos aclara esa incertidumbre que vivían los discípulos y que querían encontrar una respuesta precisamente a esas palabras de Jesús. San Juan dice, entregó el Espíritu
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta expresión evangélica que tiene un sentido doble, un sentido de forma literal, pues nos está significando la muerte de Jesús allí en la cruz. Pero un sentido místico, porque a través de esa expresión se nos está diciendo que nos otorgó el Espíritu, y está confirmando lo que le dijo a los discípulos, que es necesario que Él se marche para otorgarnos esa gracia, para darnos el culmen de la salvación, es decir, el Espíritu Santo. Vemos también cómo en San Juan, en el capítulo 19, en el verso 34, un soldado con una lanza abre el corazón de Jesús y se convierte en una fuente, en el agua y la sangre que emanan de su corazón divino, como lo vemos en la imagen del Señor de la Misericordia que fue revelada a Santa Faustina. Y así como lo dice la Sagrada Escritura, así también está en esta imagen, donde brota agua y sangre para la salvación de las almas, donde el mismo Jesús le dice a Santa Faustina, de la misma forma que significa en la exégesis bíblica, que estos rayos, que esa agua y esa sangre significan los sacramentos de los que vive la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Es de ese corazón de donde brota toda esa gracia viva que fluye a través de los siglos y que edifica a la Iglesia. Y en este contexto también Juan nos refiere a la profecía de Ezequiel en el capítulo 47, en el verso 1 al 12, donde desde la audiencia general que nos comparte San Juan Pablo II, unido a ese texto y a esa manifestación de San Juan, se nos dice, esta audiencia general que fue dada el 22 de mayo de 1991, nos dice lo siguiente: la humanidad de Cristo es el nuevo templo y su corazón abierto es la fuente de la que brota un río de vida nueva, el Espíritu Santo. De ese corazón divino, de ese corazón misericordioso, de esa gracia que el mismo Jesús le confirmó a Santa Faustina cuando la invitó a pintar la imagen que todos conocemos como la imagen del Señor de la Misericordia. De ahí, de esa experiencia de contemplar esa imagen, podemos cada uno de nosotros comprender que se está cumpliendo, que nos está recordando, que está manifestando a nosotros esa promesa, y es que ese corazón abierto del Señor es esa fuente de donde brota ese río de vida nueva, de donde brota el Espíritu Santo. Por eso esta experiencia de consagración nos debe conducir a que cada día estemos más cerca de esos rayos, a que cada día estemos más cerca de ese corazón. Porque así como el agua es necesaria para saciar la sed física, la sed en nuestra experiencia de vida humana, en la fe debemos beber de esa agua viva que es el Espíritu Santo, para que de la misma manera, al beber de esa fuente, cada uno de nosotros podamos convertirnos en esos discípulos que se hacen fuente de vida para otros. Vamos a revisar ahora lo que es la acción del Espíritu Santo en el alma. Esa acción que empieza para la Iglesia, como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 8, cuando allí en Pentecostés vemos cómo desciende el Espíritu Santo. Unidos a esa promesa del Señor, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros. Les había dicho el Señor, vayan a Jerusalén. Esa era la promesa. Y ahí vemos en Hechos de los Apóstoles, yo les invito a que empecemos a leer, para los que tengan las Biblias, ojalá se tomen el tiempo de hacerlo, desde el capítulo 1, cuando el Señor les da esas indicaciones. Vayan a Jerusalén y allí recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y ellos obedeciendo, vemos cómo en Hechos 2, 3, 4 se nos dice, se les aparecieron unas lenguas como de fuego y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde ese momento empezó la acción del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Ya el Señor lo había manifestado a los discípulos, pero es a partir de Pentecostés donde empieza esa manifestación interminable de la gracia santificante del Espíritu de Dios sobre la humanidad. Vamos a ver entonces, como les decía hace un momento, la acción del Espíritu Santo.
Nosotros decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y encontramos allí en la audiencia general de San Juan Pablo II, también el 22 de mayo del 91, esta expresión que nos muestra la acción del Espíritu Santo en el alma. ¿Y cuál es esa acción? Vida nueva para el hombre. Dice así San Juan Pablo II. Esta vida nueva viene caracterizada por el amor nuevo que nos da el Espíritu Santo, que nos hace participar en el amor mismo de Dios. Es un amor de naturaleza divina, por eso muy superior a las capacidades connaturales al alma humana. En el lenguaje teológico recibe el nombre de caridad. Es ese amor excelso que nos permite amar a Cristo, configurarnos en Él como un modelo de vida cristiana. Es el modelador de nuestra vida, como le gusta repetir a San José María Escrivá de Balaguer. Nos cuenta San José María en uno de sus escritos esta historia que nos ayuda a comprender por qué al abrirnos al Espíritu Santo podemos tener vida nueva, por qué es necesario abrirnos a la acción del Espíritu Santo para tener vida nueva. Dice así el relato de San José María Escrivá. Un día Miguel Ángel, el gran artista italiano, paseando por un jardín de Florencia, vio en una esquina un bloque de mármol que asomaba desde debajo de la tierra. Medio cubierto estaba de hierba y barro. Miguel Ángel, el artista, se paró en seco, como si hubiera visto a alguien, y dirigiéndose a los amigos que estaban con él, exclamó: en ese bloque de mármol está encerrado un ángel, debo sacarlo fuera. Y armado de cincel, empezó a trabajar aquel bloque hasta que surgió la figura de un bello ángel. Análogamente, a través de esta historia, lo que nos quiere enseñar San José María Escrivá es lo siguiente: el Espíritu Santo es el divino escultor que sabe sacar de cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Si no ponemos resistencia a su labor de quitar todo lo que nos estorba para reproducir su figura. Por eso debemos pedirle con toda nuestra alma que nos purifique, que nos renueve, que aumente nuestra capacidad de acoger a Jesús. Son peticiones que debemos hacerle constantemente al Señor cuando pedimos el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Señor, purifícanos por la acción del Espíritu Santo. Señor, renuévanos por la acción del Espíritu Santo. Señor, aumenta nuestra capacidad de acoger a Jesús por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos ayuda a reconocer a Dios como Padre. Y eso lo encontramos en Gálatas 4:6 o también lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 15. Dice así: identificándonos con Cristo, el alma recibe el impulso filial hacia el Padre, que nos lleva a tener un amor de hijos que se manifiesta en el grito Abba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es por la acción del Espíritu Santo que nuestra alma y todo nuestro ser puede reconocerse hijo de Dios. Es por la acción del Espíritu Santo que nuestros comportamientos reflejan la esencia de ser hijos de Dios. Es por la acción del Espíritu Santo que nosotros nos hacemos merecedores de las promesas del Padre, herederos de sus promesas como hijos de Dios, por la acción de la persona del Espíritu Divino en nosotros. Además, tenemos que decir que el Espíritu Santo ha inspirado a la Iglesia durante toda su existencia para caminar con plena fidelidad hacia algo que se llama el sano depósito de la fe, que se ha recibido a través de las Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía la barca de Pedro, el que guía al pontífice. Es el Espíritu Santo el que revela la verdad para la humanidad. Y hay un acontecimiento que vivió San Pablo VI, que me permito leer porque me parece muy importante, y además de ese acontecimiento, fruto de la acción del Espíritu Santo en su vida, como él mismo lo reconoce, surgió una encíclica muy necesaria
para nuestras vidas, para este momento histórico. Dice el relato lo siguiente: en cierta ocasión le preguntaron al cardenal Casaroli, que había sido secretario de Estado de Pablo VI, San Pablo VI y San Juan Pablo II. Imagínense el cargo que tuvo este cardenal. Le preguntaron si tenía alguna experiencia de la actuación del Espíritu Santo en el gobierno de la Iglesia. Después de una breve pausa recordó que Pablo VI había sufrido mucho antes de tomar la decisión sobre la moralidad de las píldoras anticonceptivas descubiertas por un grupo de científicos. Él había nombrado una amplia comisión de expertos para estudiar el caso y la mayoría estaba a favor de que la Iglesia aprobara el uso de esos anticonceptivos. La opinión empezó a crecer y la situación se tornó un poco difícil, y esa opinión pública presionaba enormemente para que Pablo VI diera su conformidad. El Papa, después de estudiar detenidamente el asunto, vio con claridad que lo que le proponían era contrario a la ley natural y era consciente de que su decisión iba a ser insufrible para la sociedad moderna. En esas circunstancias, era el 25 de julio de 1968. El cardenal entonces cuenta que se cruzó con Pablo VI, que mostraba en ese momento un rostro radiante y lleno de alegría, y que contrastaba con la angustia de los días anteriores. Entonces le contó que acababa de celebrar la misa ofrecida al Espíritu Santo y que le había iluminado y fortalecido para que ese mismo día firmara la encíclica que muchos conocen como Humanae Vitae, una encíclica para estos tiempos y que recomiendo leer. Démonos cuenta entonces cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia, cómo el Espíritu de Dios se manifiesta a la Iglesia, cómo el Espíritu Santo inspira y conduce a la barca de Pedro. Es el viento del Espíritu de Dios el que hace que la barca de Pedro navegue segura en medio de los mares más fuertes, en medio de las situaciones más difíciles. Es el Espíritu Santo el que hace que la Iglesia esté firme incluso en tanta adversidad, persecución. Es el Espíritu Santo el que mueve para que el corazón del pontífice de Roma, para que no ceda a los caprichos que propone muchas veces la humanidad a través de ideologías. Por eso, queridos hermanos, es necesario que nosotros podamos abrirnos hacia el conocimiento del Espíritu de Dios. Y nos habla el magisterio de la Iglesia acerca de algo que se llaman los grados de posesión del Espíritu Santo, que significan las venidas del Espíritu Santo sobre nosotros. Y vemos cómo en los apóstoles ocurrió en varias ocasiones. Hay varios momentos en que el Espíritu Santo se manifiesta a ellos, y hay dos momentos fundamentales. La primera tuvo lugar cuando Jesús se les apareció en el cenáculo el día de su resurrección y les dijo, soplando sobre ellos: recibid el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 20, verso 22. Y la segunda, precisamente solemne, sucede en el día de Pentecostés, allí en el cenáculo precisamente, ellos esperando la promesa que el Señor les había hecho. De la misma manera, en cada uno de nosotros el Espíritu Santo se manifiesta, pero de manera especial, cuando se habla de los grados de posesión del Espíritu Santo, hay dos elementos importantes, dos momentos importantísimos, dos situaciones importantísimas que tienen que ver con nuestra práctica de fe. Recibimos el Espíritu Santo por el bautismo, se acrecienta su presencia con la confirmación y aumenta con la práctica de los sacramentos, especialmente con la Eucaristía. Partiendo de ese principio, el Espíritu Santo debe movernos constantemente a la comunión espiritual, a la unión espiritual, a la unión sacramental. Quien está abierto a la acción del Espíritu Santo, anhela y frecuenta los sacramentos. Y segundo, a través de la oración de petición, donde el Espíritu de Dios nos reviste con su gracia. Por eso el Señor dice en San Lucas, en el capítulo 11, en el verso 13, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe y quien busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará en vez de un pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y el Señor concluye: si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Roguemos al Señor que envíe a nosotros el Espíritu Santo. Roguemos de manera perseverante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que ese mismo Espíritu le dé claridad, luz a nuestra existencia, para que a través de los mismos dones del Espíritu Santo nosotros podamos contemplar la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pidámosle al Señor insistentemente para que esa gracia se manifieste siempre en nuestra vida. No cerremos el corazón a la acción del Espíritu Santo. No cerremos nuestro pensamiento a la acción del Espíritu Santo. Permitamos que nuestros actos sean reflejo de la acción del Espíritu Santo. Perseveremos una y otra vez, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, en el verso 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ese es el modelo que precisamente han seguido los santos. San Juan Pablo II contaba lo siguiente: hacia los 10 años o 12 años era yo monaguillo, dice San Juan Pablo, pero debo reconocer que no era muy asiduo. Mi padre, habiéndose dado cuenta de mi indisciplina, me dijo un día: no eres un buen monaguillo. La razón, no le rezas lo suficiente al Espíritu Santo. Y me enseñó una oración y no la he olvidado. Fue una lección espiritual mayor, más duradera y más fuerte que todas las que yo haya podido sacar a consecuencia de mis lecturas o de las enseñanzas que recibí después. Con qué convicción me hablaba. Aún escucho su voz, dice San Juan Pablo. El resultado de aquella lección de mi infancia es mi encíclica sobre el Espíritu Santo. Qué hermosa historia. Fijémonos que esas palabras del progenitor de San Juan Pablo II deben también quedar grabadas en nosotros. Él le dijo: no eres un buen monaguillo porque no le rezas lo suficiente al Espíritu Santo. No eres un buen creyente porque no le rezas al Espíritu Santo. No eres un buen padre de familia porque no le rezas al Espíritu Santo. No eres un buen hijo porque no le rezas al Espíritu Santo. No eres una buena madre porque no le rezas al Espíritu Santo. Estoy usando las palabras del progenitor de San Juan Pablo, pero podría decirlo de otra manera: porque no pedimos el Espíritu Santo, porque no clamamos, porque no nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Mucho de lo que queremos ser para mejorar solo necesita del soplo del Espíritu de Dios, del impulso del Espíritu Santo, de la gracia santificante. Por eso deberíamos decir una y otra vez: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Pero también en esa experiencia, cada uno de nosotros estamos llamados a colaborar con la acción del Espíritu Santo, con la tarea del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un don gratuito, pero debemos colaborar para que muchos reciban esa gracia, para que muchos experimenten esa gracia. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Por eso hay esa ejaculatoria que dice: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Cuando estamos pidiendo el Espíritu de Dios, estamos pidiendo el don de la santidad en nosotros. Estamos pidiendo ser más dóciles a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo que nuestra alma quiera más la voluntad divina. Y recibir esas gracias significa una responsabilidad también. No pueden quedarse como agua que se estanca. Tiene que fluir hacia otros. Tiene que formar parte de nuestro apostolado el anhelo de que otros también conozcan a Dios. Tiene que formar parte de nuestra vida cristiana. Tiene que ser también un objetivo de este proceso de consagración, que habiendo recibido todo lo que el Señor nos ha dado, nosotros nos hagamos comunicadores de esa gracia para que otros también la vivan y la reciban. Debemos preguntarnos diariamente: ¿estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo? Le pido que me ilumine cada vez que voy a tomar una decisión.
Le pido fortaleza para llevar mis decisiones buenas a la práctica. Le pido que sea mi descanso después del duro trabajo, como dice una de las oraciones dirigidas precisamente al Espíritu de Dios. Le pido que sea mi consuelo en el llanto. Le pido que sea el calor que encienda la frialdad de mi alma. Que cada uno de nosotros podamos reconociendo, asumiendo, entendiendo cada una de estas enseñanzas, ser de corazón abierto para que el Señor cumpla en nosotros constantemente la promesa del Espíritu Santo. Pero también vamos a revisar lo que Santa Faustina vive en relación con el Espíritu de Dios. Yo simplemente quise extraer mejor algunos apartes muy sencillos, pero que, como he dicho en alguna otra ocasión, los escritos de Santa Faustina son sencillos pero al mismo tiempo profundos y que nos van a dar todavía más claridad en todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Miremos en el numeral 48 del diario, dice así: un alma noble y delicada puede ser también la más sencilla, pero de sentimientos delicados. Tal alma en todo ve a Dios, lo encuentra en todas partes, sabe encontrar a Dios incluso en las cosas más insignificantes. Para ella todo tiene algún significado, aprecia mucho todo, agradece a Dios por cada cosa, de cada cosa saca provecho para el alma y dirige a Dios toda alabanza. Confía en Él y no se impresiona cuando llega el momento de la prueba. Sabe que Dios siempre es el mejor Padre y da poca importancia a las consideraciones humanas. Sigue fielmente el más pequeño soplo del Espíritu Santo, goza por este huésped espiritual y se agarra a él como un niño a la madre. Allí otras almas se detienen y asustan, pero ella sigue adelante sin temor y sin dificultad. Fijémonos que hay una lista extensa de cómo vive un alma que se aferra al Espíritu de Dios. Voy a desglosar un poco. Es un alma de sentimientos delicados, es decir, un alma que experimenta la paz interior, que no es agresiva, que no es vengativa, que no es rencorosa. Aquel que se aferra al Espíritu de Dios, en todo ve a Dios, dice Santa Faustina. En las cosas buenas, pero en medio de la adversidad, tiene la luz para descubrir ahí lo que el Señor quiere decirnos. Lo encuentra en todas partes. Sabe encontrar a Dios en las cosas más insignificantes. Confía en Él y no se impresiona cuando llega el momento de la prueba. Una razón más para abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Porque cuando vienen las dificultades parece que nos derrumbamos. Porque cuando vienen los problemas parece que, aun siendo a veces pequeños, no tenemos la capacidad de dimensionarlos adecuadamente, sino que los sobredimensionamos. Pero los que viven la apertura al Espíritu de Dios siempre confían y gozan y disfrutan de esa gracia del Espíritu Santo por encima de todo. Dice también en el numeral 291, Dios es muy generoso y no rehúsa a nadie su gracia, da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. ¿Qué quiere decir Santa Faustina? Que cuando nosotros estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se manifiesta, nos muestra la luz, nos muestra el camino, nos revela cuál es la voluntad de Dios, escuchamos la voz de Dios. ¿Y cuál es el camino entonces más fácil, de acuerdo a lo que ella dice, para evitarnos muchísimos problemas en la vida? Ser fieles a esas inspiraciones del Espíritu Santo. A tantas inspiraciones del Espíritu Santo que brotan también de la Iglesia, guiada por el mismo Espíritu de Dios. En el numeral 552 dice lo siguiente: además de los votos, veo una regla importantísima, aunque todas son importantes, esta la pongo en primer lugar y es el silencio. De verdad, si esta regla fuera observada rigurosamente, yo estaría tranquila por los demás. Las mujeres tienen una gran inclinación a hablar. De verdad, el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que por medio de sus silenciosas inspiraciones habla a un alma recogida y a un alma silenciosa.
Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes. No sería tan maltratado el amor del prójimo. En una palabra, muchas faltas se evitarían, y los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Es decir, nos está diciendo de alguna manera, pues aquí dice las mujeres, pero cae para todos. Ella está hablando porque ella se encuentra en un monasterio donde hay solo mujeres. Está diciendo que las mujeres tienen una gran inclinación a hablar, pero eso pasa en todos. Y esa inclinación a hablar, cuando no estamos abiertos al Espíritu Santo, hablamos mucho y escuchamos poco la voz de Dios. Y cuando hablamos mucho y escuchamos poco la voz de Dios, entonces caemos en todo lo que ella misma cita en el numeral 552. Amarguras, maledicencia, chismes, maltratamos al prójimo. La persona que es chismosa es una persona que le hace falta abrirse al Espíritu de Dios. La persona que le gusta el chisme y las murmuraciones es una persona que le hace falta abrirse más al Espíritu de Dios. La persona que no le importa dañarle la honra a otra persona es alguien que le falta abrirse al Espíritu de Dios. Fijémonos que así tácitamente lo dice el numeral 552 de Santa Faustina Kowalska en su diario. Y dice además, allí en la introducción del diario está escrito, pero también en algunos numerales está la explicación que también o la expresión que también nos da la Sagrada Escritura. Los elementos más característicos de la imagen de Cristo son los rayos. El Señor Jesús, preguntando por lo que significaban, explicó: el rayo pálido significa el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien vive a la sombra de ellos, dice en el numeral 299. Purifican el alma y son los sacramentos del bautismo y de la penitencia, mientras que la alimenta plenamente a través de la Eucaristía. Entonces, ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo, cuyo símbolo bíblico es el agua, y también la nueva alianza de Dios con el hombre, contraída en la sangre de Cristo. Ponernos bajo los rayos de la misericordia divina es ponernos bajo la acción del Espíritu Santo, bajo todas las gracias del Espíritu Santo. Que tu corazón y el mío anhelen siempre estar bajo los rayos de la divina misericordia. Dispongámonos para orar. Yo te invito para que en este momento cierres tus ojos y abras tu corazón. Para que en este instante tú le digas al Señor esa oración que es corta, pero que contiene tanto. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, a darme un corazón nuevo. Ven a derramar esa unción nueva y fresca en mi vida. Ven y derrama el agua de tu Espíritu sobre mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, promesa del Padre, dador de los dones. Ven, Paráclito. Ven que te necesitamos. Dile, te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Dios. Ven, Espíritu Santo. Hoy levantamos nuestras manos, abrimos nuestro corazón, porque sabemos que todo lo que queremos lograr o cambiar en nuestra vida no es posible sin tu ayuda. Ven a derramar tu gracia sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Yo te invito a que lo clames, a que lo llames. Pídelo con fe. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu
Espíritu Santo, ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Llámalo con fe. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Ven a consolar todo mi ser. Ven a dirigir mi existir, mi pensar, mi obrar y mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Llámalo con todas tus fuerzas. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Yo te pido, Señor, que nos permitas abrir el corazón y que derrames sobre cada uno de estos tus hijos la efusión poderosa de tu Espíritu. Derrama, Señor, tu gracia santificante, tu gracia renovadora. Derrama, Señor, tu bondad sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, que necesitamos tu ayuda para amarte más, Señor, para seguirte firmemente, para desear tu voluntad constante. Ven, Espíritu de Dios, ven a sanar, ven a liberar, ven a transformar nuestras vidas. Ven a llenar nuestro corazón de todo aquello que necesita de tu presencia. Ven, Espíritu Divino, clámalo, pídelo, llámalo. Dile que venga a tu vida, díselo con anhelo. Ven a consolar todo mi ser. Ven a dirigir mi existir, mi pensar, mi obrar y mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven. Ven, Creador, Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú el poder de la diestra paternal, tú la promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres. Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.